Buenas noches. Y sobre el paro en el Cusco de 48 horas contra la reducción o recorte en el canon y contra la postergación del aeropuerto de Chincheros y el gasoducto, pues he recibido un mail del señor Rubén Quirós diciendo que el día de ayer yo afirmé que es por el recorte del canon minero que se ha producido esta reducción, y esto se debió a la caída de los precios de los minerales, pero me dice él que han sido recortados más de 200 millones de soles de canon gasífero a los municipios de la región, lo que significa obras inconclusas, miles de empleos menos, morosidad en las empresas con la banca, etcétera, una serie de problemas. Y dice que sepamos, el principal mercado de gas es interno y el precio internacional no ha caído. Entonces, ¿cómo es posible que se haya reducido el canon gasífero, lo programado para el canon gasífero de este año? Muy buena pregunta, de la que corrí traslado al viceministro de Hacienda, el señor Carlos Oliva, y él me respondió lo siguiente, que en realidad no existen recortes, lo que se hace es una proyección en base a lo que podrían ser los ingresos sobre la base también de los precios. Respecto al canon gasífero, lo que dice es que para el 2014 se estima una menor producción de 3% por diversas razones de gas, pero además el no ingreso del lote 57. El estimado para el 2014 se publica primero en julio del 2013 y ese estimado incluía parte de la producción del lote 57, que ya en el nuevo estimado de diciembre no se incluye porque ha habido un retraso en el inicio, cuando no, en el inicio de las operaciones de explotación de este lote. Entonces ese ingreso que vendría por el lote 57 no se puede considerar. Y por último hay un tema de menor precio, efectivamente en el caso del gas, se estima una disminución del 10% en el precio internacional del gas natural de referencia, el Henry Hub, respecto del 2013, por lo cual la estimación del canon gasífero por regalías disminuiría en 9.4% con respecto al 2013. Y entonces el impuesto a la renta también bajaría en 6%, en fin. Bueno, hay toda una explicación que me la ha dado a mí el viceministro, pero eso es una explicación que habría que darla a los cusqueños. Es decir, alguien en el gobierno tiene que explicar a los cusqueños por qué es que el monto proyectado para el canon gasífero va a ser menor el año 2014, es decir, este año, que el año pasado, y que en todo caso se está respetando los montos indicados por ley, que esto está en variación o dependen pues de una serie de circunstancias. Hay que explicar las cosas. Esto es un gobierno que no tiene operadores políticos. ¿Dónde están los congresistas del Cusco? ¿Dónde está el propio ministro de Economía o en fin o el propio viceministro? Pues que explique esto públicamente a los cusqueños. Hay que explicar las cosas, estamos en una democracia. Bueno, el tema venezolano está provocando un conflicto prácticamente con Colombia, o por lo menos una disputa con Colombia a propósito de los insultos del canciller venezolano Elías Jagua contra el expresidente Álvaro Uribe, a quien, como sabemos, llamó asesino y paraco, es decir, paramilitar, jefe de la agresión contra Venezuela, entre otros calificativos. Álvaro Uribe hoy día calificó de acusaciones de circo esas declaraciones y agregó lo siguiente: las tiranías buscan acusaciones de circo para evitar que la atención popular se centre en sus atrocidades. En Venezuela la tiranía quebró las empresas y pisoteó a los trabajadores, en fin. Y hoy la canciller colombiana, María Ángela Holguín, exigió explicaciones. Dijo: me parece que el canciller Elías Jagua se le fue la mano. Colombia no puede permitir que le irrespeten a un expresidente. Cada país tiene sus problemas, pero aquí se nos ha vuelto que todos los problemas de Venezuela vienen de Colombia. Le pedimos que se abstengan de expresarse así del expresidente Uribe. Eso fue lo que pidió la canciller. Dicho sea de paso, la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, que había sido convocada para el día de mañana para tratar el caso de Venezuela, pues ha sido suspendida gracias a las presiones que logró hacer Venezuela para que se suspenda. Increíble. Bueno, vamos a ir a una pausa, regresamos con una nota y luego vamos a estar con Víctor Isla y Pedro Espadaro para hablar del tema de la
los poderes de la primera dama y un pedido de vacancia, ya pues exagerado francamente, hecho por Héctor Becerril de Fuerza Popular, vacancia presidencial, debido a que quien gobernaría ya no sería él sino ella. Vamos a estar con Luis Salazar, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, para ver en qué consiste o en qué debería consistir el plan de desarrollo industrial que se supone que está preparando el gobierno. Y finalmente vamos a estar con Jorge Heró, que es director del Instituto de Radioastronomía de la Universidad Católica, porque han encontrado una tecnología, han descubierto una tecnología para predecir los sismos, algo que parecía imposible, y ya han predicho 2 o 3 sismos. Vamos a hablar de eso con él. Regresamos.